este mes esta serie de septiembre que la hemos llamado Reconciliados. Y qué tema que enciende el corazón de todo hijo de Dios. Por lo menos el mío, si hay algo que amo reflexionar y acercarme a la palabra y aún también anunciar su palabra, es esta gran verdad, que Dios decidió y decide hoy estar en paz con todos sus hijos. ¿Cómo te cae esto esta mañana? ¿Cómo te cae volver a recordar y aproximarte a la santidad de Dios, comprendiendo que Dios ha decidido estar en paz con vos, mirarte y deleitarse? Él dice que te rodeará con su amor, que se alegrará con cánticos, se gozará sobre ti con cánticos. El Señor está sobre ti, dice. Y cantábamos cuando éramos chicos expresiones bellas de entender esto de creer y de vivir reconciliados con Dios. ¿Sabes qué? Preguntaba también cómo te cae descubrir que el reino de Dios es un reino de reconciliación. El reino de Dios es un reino donde habitan personas reconciliadas. Es el reino de la reconciliación, donde compartimos tiempos y somos aquellos reconciliados por Dios por siempre. O sea, la palabra reconciliación proviene del latín. Y fui buscando ahí en el diccionario una palabra que deriva del latín reconciliatio. Y déjame un poquito también traducirla como la acción y el efecto de volver a unirse. Algo que se desunió, reconciliatio. El efecto de algo que se desunió, la acción de volver a unirse. Reconciliación. El prefijo re, que supone ir hacia atrás. Concilium, reconciliación, concilium. Es decir, el sustantivo concilium, que es sinónimo de asamblea, de encuentro. Fue un encuentro que fue para atrás. Sion, de reconciliación, está hablando de acción, está hablando del sufijo sion, es decir, de efecto continuo de acción. Es decir, que la reconciliación, si lo vamos entendiendo en profundidad, es dejar atrás un desencuentro. La reconciliación, finalmente, es recuperar el encuentro. La reconciliación es recuperar la unidad perdida. La reconciliación es ordenar las cosas para que haya paz. Paz. ¿Qué palabra esta? Tan corta, pero tan poderosa, ¿no? Son 3 letras preciosas, la P, la A y la Z. Paz. En un mundo en guerra, no solamente armado, sino también en guerra emocional, en guerra psicológica, en guerra verbal. La paz no es un sentimiento de tranquilidad. La paz no es irte lejos a un lugar para contemplar, un lugar silencioso y bello. La paz es otra cosa. La paz es estar firmes en la voluntad de Dios. Vivir la paz que Dios nos ha dado es ordenar las cosas según la voluntad de Dios, desde la mirada de aquel que es la paz, el auténtico reconciliador por excelencia. Dice el texto, el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza, ni les hace tener miedo, no los hace volver para atrás. El espíritu que Dios te ha dado no te esclaviza para que tengas miedo, por el contrario, el espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. ¿Cuántos dicen amén? Eso me gusta. Dice, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Esto es la reconciliación. Es el Espíritu de Dios uniendo lo que se desunió. Es el Espíritu de Dios uniendo para estar dentro nuestro, gimiendo, expresando, proclamando que vos y yo, dentro nuestro, está en espíritu diciendo y proclamando, sos una hija de Dios, amada, escogida, apartada y valorada por un Dios que te ha amado, que dejó los cielos para que vos vivas hoy, en este día, en la voluntad de Dios.
Gloria a Jesús por este gran mensaje que tenemos entre manos. Vos sabés que el día que se rompió la paz es el día que el pecado separó al hombre de Dios. Ese día donde se quebrantó la paz. Por eso es que si hablamos de paz y hablamos de recuperar y de reconciliarnos es porque en algún momento se perdió. Ese día conocimos el sabor amargo de la esclavitud del pecado. Ese día conocimos el sabor amargo de la desunión, el desacuerdo, la división, la soledad, el odio, el resentimiento y tantas otras expresiones que nacen en ausencia de la paz. ¿Ausencia de la paz? ¿Ausencia de qué? ¿De un sentimiento de tranquilidad? No. La ausencia de hacer la voluntad de Dios. Porque la paz es estar ordenados, entendiendo que todas las cosas necesitan hacerse bajo la voluntad de Dios. ¿Vos sabés que el pecado es muerte? El pecado es separación. Y eso es lo que vino a hacer y lo que hace Satanás hoy en tu vida, en la mía y en este mundo. Y también quiere hacerlo en medio de su iglesia, en medio de tu casa, de la familia. Él vive, Él es el padre de mentira. Él es el engañador por excelencia. El que ha venido a romper la paz entre Dios y los hombres para oponerse a todo intento de unidad entre Dios y los hombres. Ahí está. Cada vez que vos veas expresiones donde no hay un ámbito de unidad, un ámbito de paz, un ámbito de hacer la voluntad de Dios, vas a poder percibir que las huestes del mal están operando. Cada vez que te sostengas en actitudes que no avancen hacia la reconciliación, vas a estar dando lugar a que Satanás pueda obrar en tu vida y en tu alrededor. Vamos a estar dándole cabida para que las huestes del mal encuentren un espacio donde no pueda habitar la paz que encontramos en Dios. Porque nosotros fuimos llamados a la comunión con Dios. Vos fuiste creada, yo fui creado. Él nos diseñó para vivir en completa unidad con Él. Es la Trinidad, lo hablamos en Familias que Prevalecen. Él extendió su comunión. Esa unidad completa en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso es que qué hermosa mañana hoy para volver a recordarnos y para volver a inclinarnos postrados delante de Jesús, que fuimos creados para ser uno con Dios y con todo lo que Él ama. Y esto necesito que lo prestes mucha atención. No podemos separar la unidad de Dios con lo que Él ama y sus intereses. Porque es ahí donde comenzamos a malinterpretar el corazón de Dios. Yo puedo ser uno con Dios y no ser uno con lo que Él ama. Fuimos llamados y fuiste creada para ser amada por Dios y amar lo que Él ama. Y ser uno en donde quiera que estés todo el tiempo. Sin separarte por momentos. Por eso la vida es una vida integral, es una vida de unidad en el Espíritu. Por eso es que podemos ir aprendiendo y profundizando esta gran realidad en nuestro corazón. Porque cada vez que no somos uno con Dios y con lo que Él ama, como te decía, le damos autoridad a que el mal nos divida, nos desintegre, nos separe y nos robe la paz. Nos robe el deseo de hacer siempre su voluntad. Te roba el deseo de mantenerte santo, de amar a tu hermano y de lograr amar quizá al que no te cae tan bien o a tu propio enemigo. Porque para alcanzar la paz necesitas y necesito dar mi consentimiento. No hay manera de que haya reconciliación si una de las dos partes no está en paz. Es decir, no hay manera de que si la paz es hacer la voluntad de Dios, no hay reconciliación si las dos personas que nos unimos queremos hacer la voluntad de Dios. Porque si yo quiero hacer la mía y yo voy a reunirme con alguien que quiera hacer la voluntad de Dios, no hay reconciliación. La reconciliación es encontrarnos en un lugar donde ambas partes deseamos que se haga la voluntad de Dios. Ahí se produce el efecto glorioso, el cielo cae ahí, el amor de Dios, como una bomba de amor entre nosotros. Primera Pedro 3:11 dice, aléjense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Busquen la paz y síganla. Esa es nuestra responsabilidad, de buscar la paz y también de seguirla. Y cuando pensaba en esto, ¿no? Lloraba. ¿Qué se trata esto de
de seguir la paz. ¿Por qué seguir la paz? Hay que buscarla porque se perdió. Y seguirla continuamente, momento tras momento. Claro, porque la paz no es algo estanco, no es algo que se queda quieto, no es un florero que está ahí y estamos en paz y está ahí. Sino que la paz, y como la reconciliación es una acción, también la paz avanza. La paz avanza y se mueve siempre hacia una misma dirección. Porque el corazón de Dios es inmutable y la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios es santo y no cambia de opinión sobre cómo ve a sus hijos. La paz avanza hacia una misma dirección y vos tenés que, no hace falta buscar el GPS esta mañana, me siento distinto, voy para la izquierda, voy para el otro lado, hablo con alguien, me siento. No, la paz camina hacia una misma dirección, que son ambientes de unidad. Son los ambientes donde habita la presencia del Señor. Es donde está Él. Por eso es que el texto dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Hay paz, hay libertad para que pueda obrar el espíritu de amor, el espíritu de reconciliación. Donde está Él, hay paz. Porque eso me encanta decírtelo de vuelta. No nos une una iglesia, no nos une un evento, no nos unen ministerios, nos une una persona. Y esa persona es Jesús, para la gloria de Dios. Y Él está ahí mirándonos continuamente, para que seamos reconciliados con el Padre. Por eso es que buscar la paz es comprender que en algún momento se perdió y que Dios ofreció la reconciliación en los cielos, en la tierra, en la iglesia y también en nosotros. Reconciliación es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Él en mí, obrando en su voluntad, para poder entender que Jesús fue el primero en decir y en vivir esto. Por eso es que cuando Jesús llegaba y estaba iniciándose el plan de reconciliación en la tierra, leemos en los evangelios de Lucas al inicio que los ángeles llegaron y dice que comenzaron a expresar gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. ¿Qué más? Buena voluntad para con los hombres. A Dios le caes bien. Esto es tremendo. No te digo porque yo trabajo con muchas personas que viven como avergonzadas de sí mismas, creyendo, atormentadas de que Dios es un Dios castigador, es un Dios que no perdona. Pero entendemos, y ahora vamos a leer un gran texto, lo hemos hablado, y el pastor trajo un día un paraguas, que un domingo de estos tenemos que traerlo, porque si cuando estoy en Cristo, yo encuentro que Jesús me mira a través de Jesucristo, y Él en mí se deleita. Por eso vamos a leer el texto de 2 Corintios 5, 14, 21. 2 Corintios 5, 14 al 21. Fíjate por favor que nadie se quede a tu lado con brazos cruzados o que se quede lejana de la palabra de Dios. Compartí ahí, abrazá a quien tenga cerca y alimentémonos de su palabra. Dice así: el amor de Cristo nos lleva a actuar así. 2 Corintios 5, 14, 21. Al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, de aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. Y ahí va. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Porque al que no cometió pecado,
por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Hasta aquí. Este texto es precioso. Yo anhelo que te lo puedas llevar para tu semana. Estoy seguro que vas a dedicarle tiempo en paz también, en quietud, para que el Espíritu siga trayendo, llamándote la atención detrás de la gran verdad que acabamos de leer. Y lo primero que brota de este texto cuando leímos ahí el versículo 15 es que dice, y por todos murió. Mira cómo arranca, y por todos murió. Es decir, primer tip de esta mañana para que esté anotando sus apuntes para sus devocionales en la semana, es que no habrá reconciliación sin muerte. Y por todos murió. Jesús nos enseñó con su ejemplo el camino de un verdadero reconciliador. Dice también el texto que a los suyos vino y los suyos no le conocieron ni le dieron gracias. La reconciliación no es fácil y tiene un costo altísimo, que es la muerte misma de tu deseo de hacer tu voluntad. Es el deseo de tener razón, es el deseo de imponer tu manera de ver y de mirar para sujetarnos a mirar como Dios mira y la voluntad de Dios en nosotros. Por eso se trata de morir, porque si el trigo no cae, ¿no? Dice, si el grano no cae y muere, no va a poder llevar fruto, no se va a poder crecer, se va a estancar. Va a quedarse quieto en un momento y va a estar trabado. Vas a poder venir a cantar muchas veces, pero va a decir, mi vida no avanza, ¿qué me pasa? Pues me pasa que no quiero morir. Y Jesús, para que haya reconciliación, pagó con su propia muerte por reconciliarse con vos y conmigo. O sea que el hacer la voluntad de Dios lo llevó a expresar, Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Yo en realidad me gustaría... pero que por sobre tu supremacía. Es la supremacía de Jesucristo en mi vida. Y este texto por todos murió y sigue. Y anotá ahí, grande esta gran verdad. Entender que si no hay reconciliación sin muerte, es entender que la reconciliación es estar y ser libre de buscar tener razón, para buscar siempre hacer la voluntad de Dios. La reconciliación es renunciar a tus deseos de tener razón para buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces tenemos que sentarnos a diálogos en una mesa o en un café con una charla que ya sabes que va a ser muy difícil? ¿Y cómo se deleita Satanás cuando ninguna de las dos personas o una de las dos, lo último que está buscando es la voluntad de Dios y no tener razón? No hay unidad, no hay ambientes de reconciliación, hay separación. Yo hago y estoy y quiero, y ese es donde tu vida se traba, donde el reino no puede avanzar. Por eso es que dejar de vivir para nuestros propios intereses y deseos es unirnos a los deseos de ser uno con Dios y con todo lo que Él ama. Dios con esto te está llamando esta mañana y me llama a mí a examinarnos. Ser dispuestos a dejarnos examinar por su santidad. Hermano, ¿vos estás dispuesto a que Dios santifique tu vida otra vez, aún en este sentir, para que tu vida avance, florezca? Porque necesitamos prestarle mucha atención a esto, muchísimo. Y aún mucho más de lo que le estás prestando hoy. Tu familia puede ser transformada, tus ambientes laborales, tu grupo de crecimiento, tus amistades. El salmista decía en Salmos 26:2, David, dice, ponme a prueba, Señor, ponme a prueba. Examíname. Y yo pensaba, ¿no? Cuando era chico tenía miedo de decirle a Dios, poneme a prueba. Pero entendí esto que leímos hoy, que el Espíritu de Dios no me da un espíritu de temor, sino es un clamor que le pido, papá, examíname tranquilo. Si vos querés hacer la voluntad de Dios, va a brotar un corazón dulce, vulnerable, humilde a decirle, examíname, Señor, yo quiero. Quiero que me muestres lo que tengo que cambiar. Dice, ponme a prueba, Señor, examíname, escudriña mis anhelos y mis pensamientos. ¡Wow! Segunda verdad de esta mañana, no solamente que no habrá reconciliación sin muerte, sino que también que la reconciliación, ¿sabés lo que es? Es ver a Jesús en el otro.
Es aprender a ver a Jesús en el otro. Porque fíjate lo que dice ahí el texto. Y por todos murió, ¿no? Para los que vivan ya no vivan más para sí. No vivan más para hacer su propia voluntad, sino para aquel que te compró, te cambió. Y dice, así que, a raíz de esa gran decisión, de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. No miro a las personas como las miraba antes de que el Espíritu se una al mío. Dice, y si aún a Cristo lo conocí en esa vida, ya ahora ya no lo voy a ver más así. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí nuevas son hechas todas las cosas. ¿Sabes qué? Viene de así que, ¿no? Como avanzando cuando dejo de vivir para mis propios deseos y comienzo a responder para el alinearme a los deseos de Dios, porque la palabra de Dios te dice que no podés servir a dos señores, a tu propia voluntad y a la voluntad de Dios. No vas a poder, vas a frustrarte. Por eso es que cuando me alineo a sus deseos, estoy listo para poder amar a Dios y aún todo lo que Dios ama y para ver como Dios ve. Porque ver como Dios ve es un gran aprendizaje. Cómo me veo a mí mismo es sustancial. Cómo aprendo a verme a mí mismo, cómo Dios me ve y cómo soy una nueva creación. Si no puedo creer que Dios me ha transformado y sigo con mi mente en el pasado, no voy a poder ver a mi prójimo como Dios lo ve. Por eso cuando yo me reconcilio con Dios, Dios me reconcilia conmigo y también puedo ver a las personas para ser reconciliadas con ellas. ¿Vos sabés que las heridas están trabando el obrar de Dios en tu corazón? Muchas personas nos vamos hiriendo porque hemos sido heridas de circunstancias. Esta semana hablaba y oraba mucho esto. Cómo las heridas nos separan, no dejan obrar al espíritu de la reconciliación. Las heridas nos distancian de la reconciliación, del corazón del Padre. Nos miramos unos a otros y también nos miramos a nosotros mismos heridos y muchas veces hasta damos lástima. Es como que estamos ofuscados, nos quedamos ahí, necesitamos justicia, queremos que nos paguen lo que nos hicieron, nos hirieron. Y entonces como estoy herido, mis heridas me hacen ver, ya no con los ojos de gracia, sino con los ojos de condena, de justicia. Y aquí no hay paz. Aquí no puede obrar Dios. Hermano, quiero llamarte en el nombre del Señor. Revisá las heridas de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu. Dios quiere sanarlas para que el obrar de Dios fluya poderosamente en tu vida. No hay herida que puedas estar ocultando, que vos sepas, que puedas ser libre para que el Espíritu obre en tu corazón. Estás trabado cada vez que escondes una herida con un hermano, con tus padres, con cualquier persona y con el Señor por sobre todo. Por eso es que déjame decirte así, para ser uno con Dios y con todo lo que Él ama, necesitamos despojarnos de nuestras formas y preconceptos de cómo es amar y cómo es el amor de Dios. Como que nos es más sencillo reducir el amor de Dios a la forma en que yo entiendo cómo me tienen que amar y yo puedo amar. Nos sentimos como seguros y reducimos el amor a las mismas personas que nos caen bien, ¿no? Y la palabra dice, si saludas al que te saluda, ¿qué haces de más? Si piensa así, si habla de tal manera, si se mueve, si se viste y actúa en el modelo que yo entiendo que Dios ama y que Dios quiere, entonces sí, voy a hacerte el guiño, te voy a contestar el diálogo, te voy a saludar en la vereda. Ahora, si no sos así, te clavo el visto, te puedo llegar a pasar al lado y capaz no te voy a saludar. Y va a ser difícil que te relaciones conmigo porque soy así. Y sabes, eso es lo que el mundo y Satanás está haciendo en este mundo y lo que quiere hacer en nuestras vidas. Y qué hermoso es entender que Jesús lo último que quiere es que nosotros podamos vivir engañados, creyendo que Dios puede obrar con poder en vidas que sostienen ahí. Porque el problema, ¿sabés qué es? Cuando le ponemos y establecemos parámetros al amor de Dios. Dios ama así, yo entiendo así, es la forma mía, me cae bien aquel hermano, aquel predicador o aquel vecino o lo que sea, es así. Y yo cuando le pongo parámetros al amor de Dios, estamos en un grave peligro porque somos fáciles
es muy sencillo de ser defraudados fácilmente. Porque el momento que se salió de mi parámetro, ya me cae mal. Ya me fui mal. No, esto te lo digo porque me pasa a mí, te voy a decir. Yo entendí que la gracia de Dios tiene multiforme. La gracia de Dios es múltiple. Pero entendiendo que el pastor nos habla y nos enseña la unidad en la diversidad. Pero el Espíritu de Dios es el mismo, es uno. No se trata de que yo soy y pienso como pienso, sino que es hacer la voluntad de Dios, es vivir en la paz que Dios nos regala. Por eso es que cuando yo me salgo de ese parámetro, hasta me cuesta perdonarme a mí mismo. Hablamos con muchas personas que no tienen problemas con el resto ni con Dios, están defraudadas por sí mismos porque no han logrado o se han caído y no pueden ni perdonarse a sí mismas. Y el amor de Dios se recibe por gracia, nada vamos a poder hacer para responder y recibir y ganarnos ese amor. Se recibe y se da por gracia. Cada vez que elegimos amar así, le estamos abriendo las puertas a que el Espíritu obre con poder. Gloria a Dios por su palabra. Fíjate, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han sido llamados y que sean humildes, mansos, tolerantes y pacientes uno con los otros. Y escucha esto, procuren mantener la unidad del Espíritu, ¿en qué? En el vínculo ¿de quién? De la paz. Procuren mantener, Efesios 4, 1, 3, la unidad del Espíritu. ¿Sabes que la unidad del Espíritu no la crea el hombre? No llegues a confundirte, nunca vas a lograr crear la unidad. Porque la unidad es del Espíritu, nosotros procuramos mantenerla. Y donde estás, vos sos una gente que procura mantener la unidad o procura mantener la división. Porque no hay grises en el medio. Cuando te sientes, te parás ahora, la actitud con la que te muevas es una actitud de reconciliador o de división. En donde quiera que estés, aún con gente que no conozcas y en el colectivo mismo. O sos un agente de paz o no lo sos. Y los hijos de Dios somos y hemos sido llamados a la honra máxima de ser agentes de reconciliación. Porque Él dice que Él nos reconcilió para hacer y darnos el mensaje de la reconciliación. Vos sabés que esto te llama al diálogo. Y hablamos con los pastores mucho de esto, ¿no? De la necesidad de darnos tiempo en los ambientes donde estamos. Vamos descubriendo que en el diálogo entre las personas hay poder. Necesitamos hablar para aprender a escucharnos. Para poder escucharnos sin buscar tener razón, porque eso no es buscar la voluntad de Dios. Aprender a escucharnos para que la paz, es decir, la voluntad de Dios, se establezca en un lugar. Vencer las distancias que el pecado busca profundizar para que Dios no pueda obrar en nuestras vidas. Eso es la unidad. Eso es ser uno para que el mundo crea. O sea que la unidad no es pensar lo mismo, Te lo vuelvo a decir. La unidad no es que piense lo mismo del otro. Porque si todos acá pensáramos igual, y pienso yo solo. Somos re vagos. La unidad no es pensar lo mismo, sino es ver lo mismo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y dice que a partir de ahora ya no conozco más a las personas ni a Cristo desde el punto de vista, lo dice ahí, humano. La unidad es ver lo mismo. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo, porque logro ver a Cristo en el otro. Logro ver a Cristo en mí, logro ver a Cristo en nosotros, logro ver a Cristo en mi hermana y honrar y decir, wow, yo honro y valoro lo que Dios hace, lo que vos portás del reino en tu corazón. Yo veo ahí, veo el cielo obrando en tu corazón, me deleito en tu vida, me gozo con vos, lloro con vos, porque somos familia, hemos sido unidos por el Espíritu de amor. Por eso es que todos siendo muchos, dice el apóstol, un solo cuerpo en Cristo y distintos, pero buscando una misma meta, que todos seamos a la medida de la plenitud de Cristo. Que en Cristo esté en mí, que Cristo esté en vos, va a haber reconciliación siempre. Unidad, frescura, poder. Y el reino de los cielos va a avanzar con toda autoridad. ¿Sabes qué?
Cuando entendemos esto, lo encarnamos, lo llevamos a la práctica, cuando lo vivís, comprendemos que no puedo creer que puedo estar reconciliado o en paz con Dios, pero no estarlo con mi prójimo. Cuando creo esto y entiendo, voy a entender que no puedo creer estar en paz conmigo, pero no estarlo con Dios o con mi prójimo. Esto es como un dominó. Y ayer lo hablamos con la juventud, ¿no? El dominó es ese camino, ¿viste? Cuando hacemos esos caminos que tirás el primero y... Bueno, esto es lo mismo. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano? Es decir, cuando yo soy reconciliado con Dios, cae el primer dominó. ¡Tic! ¿No? Fuiste reconciliado con el Padre, gloria a Dios. Y el Padre va a tirarte el segundo. Vas a caer postrado, ¡pac! Y cuando caigas postrado delante de Jesús vas a tirar el segundo dominó, que es reconciliarte con vos misma. Tu identidad ya no va a ser más la que era antes, sos una nueva creación. Ahora sos una hija de Dios. Y el tercer dominó que cae solo, porque avanza, el reino avanza, la unidad avanza hacia el corazón unánime de Cristo. No es estanco, decíamos. Va a tirar el tercer dominó, que es estar en unánime y reconciliado con tu prójimo. Ahí va el tercero y empieza. Y el cuarto con el medio ambiente. Como expresamos y hemos aprendido nuestra misión. Y así con tu enemigo, con lo imperdonable, con lo que nunca pensé que me iba a poder pasar, con aquello que nunca me imaginé. Eso, y ahí taca, 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 taca. Porque cuando el amor avanza, crece, 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 crece. No lo para nadie. No lo para nadie, solamente lo puede parar la mano de Satanás así, en el medio del... Cada vez que convivimos con argumentos que se oponen a la voluntad de Dios, le estamos diciendo al mal, dale, poné barreras, dale, hacelo. Limita, frená el obrar de Dios. Hacelo. Y gloria a Dios. Que Jesús, por nuestra confesión de fe. Fíjate que cuando el pródigo anoche oraba esto y decía, Señor, a ver, esto cuadra en la parábola del hijo pródigo, a ver, déjame encontrarme ahí. Y wow, era como decir, sí, esto que estamos hablando esta mañana es como haber hablado de Lucas 15. Porque cuando el hijo puso la mano, dejó de mirar a su papá, dejó de mirar a su papá, a Cristo en su papá. Dejó de verlo a Jesús en él. Y le dijo, viejo, dame lo que me corresponde. Voy a buscarme a Jesús en otro lado. Me defraudaste, me heriste. No tengo suficiente ganas ni actitud de morir para perdonarte. El hijo se fue creyendo que desenchufa acá y va a poder desenchufar en otro lado y está todo bien. Pero el reino es un reino unánime en donde quiera que estemos. En tu trabajo y en todos los ambientes que vos estés. Y se fue, hizo, y buscó, y buscó, y buscó. Hasta que, volviendo en sí, se produjo la otra voluntad, que es su consentimiento. Dijo, Jesús, he pecado. Y esa mano que Satanás puso, que detuvo el obrar de Dios en su vida, el Señor la cortó. Jesús rompe, porque Jesús tiene toda autoridad sobre las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y el hijo volvió a casa y volvió para poder volver a ver a su papá, a Jesús en su papá y a Jesús en su hermano. Claro, pensaba que el hermano mayor iba a comenzar un proceso también. Estaba herido. El dominó de su hermano también. Tenía todo, pero algo pasaba. Se estaba aburriendo, mucha religión. Y el padre le dijo, hijo, todo lo que tengo es tuyo. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te afanas, alma mía? ¿Por qué te abates? Espera en Él y Él hará. Entregá. Que sea la voluntad de Dios siempre. Que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas siempre. Siempre, Señor, que sea tu voluntad. En toda circunstancia, en toda situación, que pueda elegir verte. Porque permitís todo lo que vivo y todo lo que viviré, nunca se te escapa de tu mano. Siempre estarás y estás llevándome de gloria en gloria.
Gloria a Dios.